Hola, hola, bienvenidos a nuestro primer episodio de nuestro podcast Luz y Tierra de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Carlos de Guatemala. Hoy conoceremos a Jacobo Arbenz, el presidente que soñó con modernizar Guatemala, llevar electricidad a más hogares y cambiar la historia de la tierra en nuestro país. Exploraremos sus logros, los conflictos con grandes empresas y cómo su visión de progreso dejó huella. Acompáñanos en este viaje por la historia. La oposición y las tensiones internacionales durante el gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, un periodo en el que los cambios sociales y económicos generaron grandes esperanzas, pero también poderosos enemigos. Durante su gobierno, iniciado en 1951, Arbenz impulsó un ambicioso programa de reformas que buscaba transformar un país profundamente desigual. Entre sus objetivos estaba modernizar la economía, mejorar las condiciones del campesinado y reducir el poder de las élites terratenientes. La medida más destacada fue la reforma agraria, establecida mediante el Decreto 900. Esta ley buscaba repartir tierras ociosas de grandes fincas a campesinos sin tierra, con el propósito de impulsar la producción agrícola y la justicia social. Sin embargo, estos cambios afectaron directamente a los grandes propietarios y a empresas extranjeras, especialmente a la United Fruit Company. La United Fruit Company era una poderosa empresa estadounidense que controlaba vastas extensiones de tierra en la costa sur de Guatemala. Era dueña de plantaciones bananeras, del transporte ferroviario y hasta del puerto de Puerto Barrios. Su influencia no solo era económica, sino también política. La empresa tenía estrechos lazos con funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Cuando el gobierno de Arbenz aplicó la reforma agraria, muchas de las tierras ociosas de la United Fruit Company fueron expropiadas y redistribuidas entre campesinos. El Estado ofreció una compensación económica, pero la empresa consideró que el pago era injusto y muy por debajo del valor real de sus propiedades. Fue entonces cuando comenzó su campaña de oposición más fuerte. La United Fruit no solo perdió tierras, también veía peligrar su monopolio en varios sectores estratégicos. Durante décadas había controlado la producción, el transporte y la exportación de banano, pero además tenía influencia en el sector energético y en la infraestructura del país. Por ejemplo, la empresa tenía participación en la International Railways of Central America, encargada de los ferrocarriles, y en la Electric Bond and Share, que manejaba la electricidad. Esto significaba que cualquier intento del gobierno por nacionalizar o regular estos servicios amenazaba directamente sus intereses. Arbenz promovió proyectos para que Guatemala generara su propia energía eléctrica, reduciendo la dependencia de empresas extranjeras. Esto fue visto por la United Fruit y por Estados Unidos como una clara señal de que Guatemala quería independizarse económicamente de la influencia norteamericana. La United Fruit Company, que distribuía electricidad de manera limitada y costosa, sobre todo en la ciudad de Guatemala y zonas donde estaban sus plantaciones. El gobierno de Arbenz buscó expandir el acceso a la electricidad hacia más ciudades y áreas rurales, promover la electrificación para la industria y la agricultura, no solo para consumo doméstico, reducir la dependencia de compañías extranjeras, especialmente aquellas vinculadas a intereses políticos y económicos de Estados Unidos, como la United Fruit Company.
Para esto se impulsó el fortalecimiento de instituciones estatales de electricidad, aunque no se logró nacionalizar totalmente el sector en su gobierno debido a la presión política interna y externa. Sin embargo, se comenzaron proyectos de infraestructura eléctrica como pequeñas plantas hidroeléctricas y la planificación de expansión de la red eléctrica nacional. La electricidad estaba muy vinculada con la United Fruit Company, porque la empresa controlaba gran parte de la energía usada en sus plantaciones y en áreas urbanas. Arbenz promovió la idea de que la energía debía ser un servicio público, accesible y económico, lo que entró en conflicto con los intereses privados de la UFCO. Esto formó parte de las tensiones que llevaron a la oposición interna y externa y finalmente el golpe de Estado de 1954. El legado de Arbenz sentó las bases para la modernización eléctrica en Guatemala, aunque muchos proyectos quedaron incompletos tras su derrocamiento. Su visión de electrificación como herramienta de desarrollo industrial y social fue progresista para la época y contrastaba con los intereses de empresas extranjeras. En este contexto, Estados Unidos comenzó a ver al gobierno de Arbenz con desconfianza en plena Guerra Fría. Cualquier reforma social o económica era interpretada como una posible alianza con el comunismo. Aunque Arbenz insistía en que su proyecto era democrático y nacionalista, Washington lo consideró una amenaza para sus intereses en la región. La United Fruit aprovechó esta situación para influir en la opinión pública y en el gobierno estadounidense. A través de campañas de prensa y cabildeos, presentó a Arbenz como un líder comunista que ponía en riesgo la estabilidad del continente. Incluso contrató agencias de las relaciones públicas en Estados Unidos para difundir esta idea. Las presiones aumentaron. Estados Unidos organizó y financió una operación encubierta conocida como la Operación Pegasus. Con el apoyo de la CIA, se impulsó un movimiento militar que en 1954 logró derrocar a Jacobo Arbenz. Este hecho marcó el fin de uno de los proyectos más progresistas de la historia guatemalteca. El caso de Arbenz y la United Fruit Company muestra cómo los intereses económicos internacionales pueden tener un peso enorme en la política de un país. También revela cómo durante la Guerra Fría cualquier intento de independencia económica era rápidamente asociada con el comunismo. La historia de Jacobo Arbenz nos deja una lección importante. Los intentos de cambio social pueden enfrentarse a resistencia tanto internas como externas. La búsqueda de justicia y soberanía puede resultar costosa, pero también es el motor del desarrollo y la dignidad de un pueblo. Gracias por acompañarme en este episodio. Nos escuchamos en el siguiente capítulo, donde exploraremos las consecuencias del derrocamiento de Arbenz y su impacto en la historia de Guatemala. Hasta la próxima.